¿Qué tal amigos televidentes? En Telemedellín somos glocales. ¿Y qué es ser glocal? Ser capaz de mirar al mundo para observar qué está pasando en él y cómo lo que pasa incide positiva o negativamente en nuestro entorno, llámese país o ciudad. Y cuando hablamos del interés genuino que tiene Medellín de internacionalizarse como ciudad, pues con mayor razón tiene crédito este tipo de programas. Glocal lo hacemos gracias a una alianza entre Telemedellín y la Universidad de AFIT y su Centro de Pensamiento Estratégico. Nuestro tema de hoy, Venezuela. En los últimos años hemos hablado mucho en los distintos medios de comunicación de las crisis que se han dado en este país desde el punto de vista social, económico, político, pero que se han visto acrecentadas en las últimas semanas en el gobierno de Nicolás Maduro. Por eso nuestro tema de atención hoy es Venezuela y comenzamos mostrando este contexto de lo que está sucediendo hoy. Sean bienvenidos. Venezuela. Su capital es Caracas, cuenta con 31.648.000 habitantes según estadísticas de 2013 y su economía se basa principalmente en el petróleo. El 12F es una de las protestas más graves que ha tenido que sortear el presidente Nicolás Maduro en su primer año de gobierno. Las manifestaciones se desataron el 12 de febrero cuando cientos de estudiantes salieron de la Plaza de Venezuela hasta el edificio del Ministerio Público pidiendo con arengas mayor seguridad y la libertad de un grupo de detenidos en movilizaciones anteriores. A esto se suma que la inflación llegó al 56,2% en 2013, que hay escasez de leche, azúcar, medicamentos, productos básicos y hasta papel higiénico. También que el dólar oficial está a 6,3 bolívares, pero en el mercado negro vale 10 veces más y la tasa de homicidios se sitúa en 79 por cada 100.000 habitantes. Nicolás Maduro acusó a los líderes de la oposición de los hechos violentos y ordenó la captura de Leopoldo López, que finalmente se entregó el 18 de febrero a la Guardia Nacional y hoy permanece aislado en la penitenciaría militar de Ramo Verde. ¿Cuáles son las armas de estos muchachos? Sus ideas, sus ideales. Por aquel lado están armas de guerra, gases lacrimógenos, tanques, ballenas de agua, como si fuera una guerra ¿contra quién? Una guerra contra los civiles. Durante esas protestas, Nicolás Maduro rompió relaciones con Panamá y expulsó a diplomáticos norteamericanos. Todos estos funcionarios están obligados a retirarse de la patria soberana e independiente de Venezuela en las próximas 48 horas por estar activamente participando de la organización y la promoción de estos grupos que hoy intentan generar la violencia en nuestro país. Después de un mes de protestas, ya se ven sanciones como las del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, que pide la prohibición de visados y congelación de activos contra individuos que hayan planeado, facilitado o perpetrado violaciones graves de derechos humanos contra los manifestantes pacíficos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil en Venezuela. El documento también solicita al presidente Nicolás Maduro a desarmar a milicias progubernamentales y permitir investigaciones independientes sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden contra los manifestantes. Ahí tenemos entonces el contexto de lo que está pasando actualmente en Venezuela. Saludo a Luis Fernando Vargas, él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de AFIT. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Valdir. Muy amable por esta invitación a conversar un poco de estos temas internacionales que nos llaman la atención. Muy bien, con usted vamos a conversar más adelante, pero le voy a dar paso a Juliana Zuluaga, periodista de Telemedellín y de Glocal, para que también en una línea del tiempo mostremos cómo fue todo este proceso que llevó a lo que es hoy el país, y me refiero a toda la era chavista. Juliana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Valdir, para hablar del ascenso del chavismo nos tenemos que ir inmediatamente para 1992, cuando el entonces teniente coronel Hugo Chávez se registra en los medios de comunicación venezolanos y de todo el mundo por orquestar un golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Este golpe de Estado fue fallido, él fue enviado a la cárcel y 2 años después fue indultado y le permitieron una salida decorosa del ejército. De él vamos a saber 6 años después, en 1998, cuando el 6 de diciembre gana las elecciones de su país bajo el movimiento Quinta República y se lleva el 58% de los votos, con la premisa de recuperar el pensamiento
momento bolivariano. Vámonos para otra época importante de Hugo Chávez. Nos vamos para el 2002, el 11 de abril, cuando fue el golpe de Estado contra este presidente después de haber realizado algunas reformas constitucionales, cambios, por ejemplo, en la cúpula de PDVSA que generó una serie de protestas en Venezuela que terminaron con este golpe de Estado, pero finalmente pues él volvió al Palacio de Miraflores victorioso. Vámonos para el 2014, el 15 de agosto, el 2004 mejor, al 15 de agosto, porque aquí Hugo Chávez participa en el referendo que solicitó la oposición de su país y él finalmente resulta vencedor. Aquí hay otra fecha importante para los chavistas y nos vamos para el 2006, específicamente para el 3 de diciembre. ¿Qué pasa el 3 de diciembre? Él ganó la contienda electoral de su país contra el primer opositor fuerte que resulta para Hugo Chávez. Estamos hablando de Manuel Rosales, sin embargo Chávez se lleva el 62,84% de los votos en estas elecciones. Vámonos para un episodio bastante grave entre las relaciones de Colombia y Venezuela. Estamos hablando del periodo de tiempo entre el 2008 y el 2010. Hechos, por ejemplo, como el ataque ocasionado o perpetrado mejor por el ejército colombiano en territorio ecuatoriano que dio muerte a Raúl Reyes, generó mucha molestia en los países vecinos, también en Venezuela, pero el acuerdo entre el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y Barack Obama sobre el uso de las bases militares, pues rebosó la paciencia de Hugo Chávez y esto llevó a que se rompieran las relaciones diplomáticas el 21 de julio de 2010, que fueron posteriormente pues recuperadas bajo la presidencia de Juan Manuel Santos. Una noticia que el mundo no se esperaba: en el 2011 el presidente Chávez anuncia que padece cáncer y que va a tener un tratamiento en La Habana para sortear esta enfermedad. Ya sabrán ustedes, él no se pudo recuperar finalmente, pero emprende la campaña presidencial para un nuevo periodo en 2012. Allí tiene un opositor fuerte, Enrique Capriles, él resulta vencedor, Chávez resulta vencedor en esta contienda, pero más adelante, días después, estamos hablando que el presidente Hugo Chávez anuncia que no se ha podido recuperar, que tiene que regresar a La Habana, y el 5 de marzo de 2013 pues se anuncia su fallecimiento. Aquí es importante mencionar que Nicolás Maduro empieza a tomar un protagonismo importante porque es investido presidente interino 3 días después del fallecimiento de Hugo Chávez, y el 14 de abril de 2013 se enfrenta nuevamente el chavismo a Enrique Capriles y aquí resulta vencedor Nicolás Maduro con el 50,61% de los votos. Llevamos un año con el periodo de Nicolás Maduro y aquí terminamos, Valdir, esta línea de tiempo para ilustrar un poco cómo ha sido este crecimiento de este movimiento en Venezuela. Gracias, Julián. Este material pueden consultarlo en nuestro sitio web de telemedellín.tv y también en noticias.telemedellín.tv para que conozcan más de lo que fue toda esta era chavista. Y también tenemos conexión a esta hora con un invitado internacional para analizar este tema con Luis Fernando aquí en estudio. Se trata de Luis Vicente León. Él es el presidente de Data Analysis, que es la firma encuestadora y también de análisis más importante que existe en el vecino país y que ya es reconocida continentalmente. Y justamente saludamos a Luis Vicente con un abrazo desde Medellín para que, Luis, después de haber visto lo que ha sido este contexto, lo que está sucediendo hoy en Venezuela, hay una posibilidad real de salida de esta crisis, de un consenso entre gobierno y oposición. Bienvenido a Glocal. Bueno, siempre hay salidas, todos los conflictos al final pueden ser resueltos en algún momento y siempre van a pasar por una necesidad de dialogar. El tema es que mientras más se demoran en darse cuenta, que es un poco lo que termina pasando en la Venezuela de hoy, el costo de salida es muchísimo más elevado. Por lo pronto, lo que estamos viendo es una situación en la que todos pierden. Es decir, el gobierno evidentemente viene perdiendo en términos de respaldo popular. El presidente Maduro se deteriora en términos de popularidad, pero además deteriora de manera impresionante la percepción que tiene el mundo sobre el proceso venezolano. Es decir, hay un deterioro muy fuerte en la imagen internacional de la revolución venezolana, a la cual, por cierto, el chavismo ha invertido muchísimos años, mucha plata, mucho esfuerzo, y que lo ha tirado por la borda en el medio de este incremento brutal de la represión para tratar de resolver el conflicto, la convulsión social. Pero la oposición también pierde.
la oposición está en este mismo momento, en su peor momento histórico, desarticulada, dividida completamente por, primero, la visión moderada versus radical, lo que creen que hay que, de alguna manera, estructurar, en efecto, una protesta, pero una protesta que busca que el gobierno cambie, versus los radicales dentro de la oposición que creen que ya es imposible ir a ningún lugar que no sea cambiar el gobierno y, por lo tanto, crear las condiciones de desestabilización que produzcan la salida del presidente Maduro. Entonces, esas dos posiciones son completamente irreconciliables, y si las cruzas también con los egos de los diferentes líderes opositores venezolanos que también están luchando por el control interno de la oposición, pues eso es un cóctel molotov que parece que está poniendo a todo el liderazgo opositor en un trapiche de molienda que lo que va a dejar es el bagazo de esos líderes. Bueno, volvemos más adelante con usted, Luis Vicente, porque vamos a seguir, digamos, en esta especie de ping-pong de opiniones sobre este tema. Luis Fernando, ¿compartes lo que dice Luis Vicente? ¿Qué matices tienes de lo que está sucediendo en Venezuela y hacia dónde va realmente este país en lo político y social? Sí, Valdir, efectivamente uno tiene que, digamos, señalar que hay unas categorías para abordar el tema venezolano. Una de ellas, me parece esencial, es definir que efectivamente en Venezuela hubo una revolución, porque hubo un cambio paradigmático de fondo, pero que la revolución, si bien tuvo, digamos, mucha fuerza en sus primeros años, pues gradualmente fue desgastándose, y sobre todo con la muerte del ahora expresidente Hugo Chávez y el ascenso de Nicolás Maduro, pues se presentan unas rupturas de un lado y unas grietas, desde, digamos, en otras áreas. ¿Qué encontramos en la Venezuela de hoy? Encontramos efectivamente, como Luis Vicente lo señalaba en su declaración o en su intervención, unos visos de polarización que preocupan profundamente en la medida en que se sabe que cuando hay polarización, digamos, cuando en una sociedad determinada encontramos dos sectores que se van enfrentando tanto, o no solo ideológicamente, sino también un poco ya pensado desde el ámbito físico, se corren riesgos que pueden llevar, y estoy siendo un poco temerario tal vez, pero riesgos que pueden llevar a un enfrentamiento de orden civil. Sí. Ese es el panorama genérico o general que uno visualiza en Venezuela. No obstante, es claro que las Fuerzas Armadas venezolanas mantienen su lealtad frente al gobierno. Eso es importante porque recuérdese que en 2002, cuando se presentó el intento, o más bien el golpe de Estado que pudo ser fallido frente al presidente Hugo Chávez, pues las Fuerzas Armadas no estaban siendo tan fieles al gobierno. Hoy lo están, y eso de una u otra manera hace que haya claridad frente a la permanencia del régimen de Nicolás Maduro. No obstante, la oposición sigue presentando una participación importante, digamos, en las protestas. No obstante, también se percibe que hay ya incluso algunos adeptos a la revolución que están pensando en cambiar un poco su posición, que eso es importante tenerlo en cuenta también, porque pareciera que desde alguna perspectiva empiezan a alimentar también la voz de protesta de los, valga redundar, manifestantes o protestantes que hay en las calles. Pero sí ve uno también una división ya muy manifiesta entre la propia oposición, ¿o no? Efectivamente, lo que pasa es que la oposición en Venezuela, voy a pronunciar una palabra que tal vez no es la adecuada, pero la oposición en Venezuela nunca logró una posición compacta. Es decir, que esa mesa de unidad democrática que se creó para adelantar un proceso, digamos, dentro de lo legal, de ejercer oposición en Venezuela, nunca logró un proceso programático que llevara a que lograra desestabilizar el gobierno en las urnas. Y eso pues todavía se percibe, se ha percibido durante los años en los que fue liderada por Capriles. Ahorita pues aparece Leopoldo López también liderando un proceso, digamos, de oposición, pero hay una fragmentación al interior de la oposición y eso no ayuda en mucho a los intereses mismos de ese sector que aspira a reemplazar el gobierno actual del presidente Nicolás Maduro. Bueno, ayer mencionaba justamente Capriles que ha habido unas conversaciones muy tímidas con el gobierno. ¿Hay alguna posibilidad de que se llegue a unos acuerdos por lo menos mínimos
entre gobierno y oposición en Venezuela. ¿Cómo lo ve usted, Luis Fernando? Creería que la posibilidad existe en la medida en que los acuerdos que se estén planteando o que se esté poniendo sobre una probable mesa de negociación, si se quiere llamar así, no afecten profundamente la estabilidad o no afecten profundamente, digamos, cómo está estructurado el gobierno actualmente en Venezuela. Eso es viable, es posible. Además que Capriles lo que está procurando con su estrategia es ampliar la base sobre la cual soportar su proyecto opositor. ¿Qué hizo Capriles? Le bajó un poco de intensidad, digamos, a su posición. Hemos notado que Capriles ya no está tan radicalizado en función de la oposición que generaba frente al gobierno, primero de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. No ha querido ser tan confrontacional como Leopoldo López, por ejemplo. Hay un cambio, digamos, de intensidad, procurando ampliar la base que lo soporte o lo apoye en procura de legalmente, es decir, a través de unas elecciones, lograr acceder al poder. Lo que pasa es que las elecciones presidenciales en Venezuela apenas fueron el año anterior, lo que implica que las próximas elecciones pues tardarán un lustro un poco menos. Y además también en una figura de Capriles, digamos, un tanto desgastada por 2 elecciones anteriores, en cambio una figura de Leopoldo López hoy detenido, está cumpliendo un mes justamente de detención y que resulta mucho más interesante incluso para ese grueso de la oposición, ¿o no? Esa detención lo que hace es, digamos, es bueno, no un candidato, digamos, un probable candidato a futuro mucho más fresco, digamos, mucho más renovado en su intención de enfrentar directamente al gobierno, y el hecho de esa detención es bastante simbólico, digamos, representa, en la oposición representa efectivamente lo que el gobierno está realizando o haciendo en contra de los derechos y libertades civiles de los individuos en Venezuela. Y en términos políticos, Luis Fernando, podría decir uno que esa detención incluso le da más créditos a Leopoldo. Absolutamente, porque además ha sido, bueno, digamos, como se visualiza desde el análisis de la ciencia política, incluso de la práctica política, él es un preso político, sí. No es un delincuente común, sino un preso político que lo que está haciendo es, digamos, liderando o enmarcando un proyecto de oposición frente a un régimen que está desgastado. Es evidente que el régimen venezolano está desgastado y que, bueno, yo hablo de régimen tratando de mostrar, digamos, la institucionalidad existente en Venezuela, que es bien discutible también, pero no hablo de sistema, porque digamos que el problema va mucho más al fondo, va a las instituciones de gobierno, profundamente. Muy bien, bueno, vamos a hacer una corta pausa, Luis Fernando, en este análisis, porque tenemos más invitados y más contenidos, entre ellos Juliana Zuluaga nos tiene también, recuerden que en nuestro primer programa hicimos un ejercicio de los trinos glocales. Vamos a tener también aquí en este programa, Juliana, algunos de esos trinos de personajes importantes de la política, del periodismo, de la empresa venezolana a propósito de la crisis que están viviendo. Juliana. Así es, Valdir, trinos que también generan bastante opinión, muchos retweets, y recordemos que Venezuela ha sido tendencia en redes sociales en los últimos tiempos. ¿Qué les parece si revisamos esta primera tanda de trinos que tenemos disponible ya para que ustedes vean cómo se mueve la opinión en redes sociales? Por ejemplo, aquí tenemos a Pablo Aure, él es profesor universitario y secretario de la Universidad de Carabobo, que dice: criminales nos gobiernan sin piedad, acusan o asesinan, la verdad de ellos es lo que se les ocurra para ofender y encarcelar, pero pa'lante. Esto dice Pablo. Orlando Urdeneta, Venezuela, sabemos que estás en sintonía, no te vamos a dejar sola. De esto saldremos en nombre de Dios, fuera el carnicero Maduro y Siam. Él es un actor y animador, humorista venezolano. Vámonos con Enrique Capriles, de quienes ustedes estaban hablando hace un momento. ¿Cuántos muertos más quiere nuestro país? Muertos, heridos, detenidos, torturados. Jamás tendremos el país que soñamos por este camino. Valdir, esta es la primera ronda de trinos. Más adelante volveremos con otras opiniones en las que tenemos también el presidente Juan Manuel Santos. Así es, Juliana. Vamos a hacer una corta pausa para mensajes institucionales, no sin antes también ver cuál es hoy el panorama de detenciones en este país. Ha dicho el propio presidente Nicolás Maduro que efectivamente hay oficiales del ejército y de la policía que se han comportado mal, que han cometido excesos y que a ellos también les ha caído el peso de la ley, en palabras de Maduro.
no tenemos medicina, no tenemos productos para comer, ni harina pan, ni leche, ni café, ni carne, o sea, etcétera, etcétera. No tenemos medicina. Hay escasez de medicina tremendamente, los anaqueles están todos vacíos, la inseguridad campea. Bueno, yo estoy aquí hoy porque quiero defender mis derechos como estudiante y como joven, porque yo quiero vivir en un país donde mi futuro sea tener todos los insumos de cada día y no tener que hacer colas inmensas desde la madrugada para poder conseguir cosas básicas para la vida diaria. Regresamos a Glocal. En un primer segmento hablamos de la crisis actual muy referida al aspecto político y social, pero en este segundo segmento queremos hablar más del tema económico, de dónde viene la economía venezolana, en qué está y sobre todo el panorama que resulta ser un poco oscuro. Y para eso nos acompaña ya a esta hora Óscar Medina. Óscar Medina es el director de la Maestría en Administración de la Universidad de AFIT. Óscar, bienvenido a Glocal, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos y espero que sea interesante lo que vamos a hablar en la noche de hoy. Muy bien. Bueno, una cosa importante, Óscar, y es, usted no solamente pues hoy está aquí en AFIT, digamos en un aspecto ya académico, sino que también estuvo en esa Venezuela que recién comenzaba con el chavismo en el sector empresarial. Hablemos un poco de esas primeras etapas de la década de 2000-2010 y cómo se fue comportando esa economía a lo que hay hoy, que casi que es un colapso. Sí, la primera experiencia que yo tuve con Venezuela fue hacia el año 97, o sea que me toca toda la parte de lo que fue lo que llamaban la Cuarta República al paso de la de ahora y la elección de Chávez y posteriormente pues ya todo el régimen chavista hasta lo que tenemos en el día de hoy. La parte empresarial en Venezuela se complicó muchísimo durante todo este periodo debido a los altos controles que se estaban colocando por parte del Estado en términos de control de precios, en términos de la parte de la facilidad para accesar a las divisas y poder generar lo que se requería dentro de la economía venezolana. Venezuela no se ha caracterizado en el pasado por ser una economía que sea autosuficiente, sino que depende mucho de la parte de las importaciones toda la vida. Y ahora mucho más que el aparato productivo se ha básicamente desarticulado. Por consiguiente, las importaciones eran una de las primeras necesidades para las industrias en cualquiera de los sectores que se estuvieran manejando y el acceso de las divisas para poder pagar a los proveedores del exterior se empezó a complicar después de la entrada de Cadivi, que es el instituto que en su momento empezó a asignar la entrega de esas divisas. Por consiguiente, lentamente se fueron generando las complicaciones para la parte de las industrias en su elemento económico de subsistencia y más para la parte de repatriación de capitales a los inversionistas extranjeros que son tan importantes dentro de la economía venezolana. Y dentro de estas expropiaciones que ha habido a lo largo de esta época chavista, pero también esas dificultades desde el punto de vista cambiario y de ingresos para las empresas, pues hemos visto lentamente y cada vez más fuertemente esa salida de las empresas foráneas y de la inversión extranjera. Sí, señor. La salida de Venezuela en los últimos años ha sido una de las más altas o la más alta del continente sudamericano realmente, con salidas netas de dinero de la inversión extranjera en vez de entradas positivas. En los últimos 2 años se ha visto un poco más de entrada de capitales, pero no de los tradicionales inversionistas, sino más de China, Rusia, Irán, de estos países que han un poco balanceado la entrada de los dineros, pero han salido empresas, Procter & Gamble salió con su actividad productiva, ha salido la Fiat, salió BASF, HP, o sea, una serie de compañías durante todo este periodo, inicialmente de una manera voluntaria. Por ejemplo, de las compañías colombianas voluntariamente salió Familia Sancela en su momento, pero otras porque han sido expropiadas, como es el caso de Cemento Argos, que fue una de las primeras compañías colombianas que cayó en este proceso de expropiación, y el caso de Almacenes Éxito con su inversión de Cativen en Venezuela. Entonces ha sido una salida consistente y constante, bien sea de una manera voluntaria al inicio o posteriormente de todos los procesos de expropiación con el dedo mágico que
siempre aparece de Chávez en sus programas, aparecía Chávez en sus programas dominicales, de a lo presidente diciendo exprópiese. Entonces eso ha vuelto complejo la parte de la subsistencia de las inversiones privadas en Venezuela, tanto de la inversión extranjera directa como de los mismos procesos de inversión local y privada. Muy bien, Oscar. Yo quiero volver con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, porque también quisiera preguntarle, pues lógicamente siempre hemos escuchado sobre esta salida de la inversión extranjera, sobre estas dificultades económicas de Venezuela, pero también escuchamos cifras muy positivas de reducción de la indigencia, de reducción de la pobreza, de también una mejora en el índice Gini o en el indicador Gini que permite medir los temas desde el punto de vista de bienestar humano. ¿Cuál es la realidad entonces? ¿El país está tan mal como se dice en los medios internacionales, extranjeros, o cuál es la realidad en materia económica del país, Luis Vicente? ¿Qué podrías decirnos? Bueno, la primera cosa importante es entender que mucha de la información internacional y de los indicadores se calculan en función de dólares. Y en Venezuela hay una distorsión brutal en términos cambiarios que hace, por ejemplo, que el tipo de cambio oficial sea 6.30 bolívares por dólar y el tipo de cambio negro, que es el real para las operaciones cotidianas que no pasan por el Estado, es más de 1000% más. Por lo tanto, si tú calculas en bolívares, lo conviertes en dólares, un salario mínimo a 6.30, pues sin duda es el salario mínimo más alto de toda América Latina. Pero si lo calculas a dólar negro, Venezuela está por debajo de Botswana en términos de dólar libre. Entonces, la pregunta es, ¿con qué trabajo? ¿Con qué calculo para poder hacer estudios de realidad social en términos de dólares? La verdad concreta es que la economía venezolana en los últimos años había tenido, sí, una mejora en términos de la capacidad de recibir recursos de la población más pobre. Es decir, hasta hace unos 2 o 3 años era completamente cierto que la estrategia de reparto de renta petrolera del gobierno venezolano había sido muy intensa y que las políticas sociales han sido políticas sociales que han generado en efecto un efecto de generación de riqueza a la población más pobre que mejora su bolsillo. Y yo creo que eso es muy importante reconocer y es una de las razones por las cuales el gobierno chavista es popular. Es decir, no se volvieron locos los venezolanos. Sí hay una mejora en el reparto de esa renta en términos de la población más pobre. Pero los últimos, yo diría, 12 meses han sido dramáticos en términos de deterioro y pérdida, y eso sí es común para los más pobres, para la clase media, para la clase más alta. Venezuela cierra el año con 56% de inflación, la inflación más alta de América Latina y una de las inflaciones más elevadas del mundo. Pero además termina con problemas críticos de desabastecimiento y escasez. Es decir, si tú estuvieras aquí o cualquiera de tus televidentes y me acompañan a cualquiera de los supermercados 1 kilómetro a la redonda de este lugar, no vas a conseguir leche, no vas a conseguir repuestos, no hay un carro en un, digamos, concesionario de automóviles en la ciudad de Caracas o Valencia o Barquisimeto. Entonces, cuando tú ves eso, la verdad es que ir a un debate sobre los indicadores sociales y a decirte que realmente la data con la que nos comparamos con Colombia no sirve, porque en realidad lo importante es si la gente se siente feliz y no si tiene leche o no si puede conseguir un repuesto para ir a su carro, es un tanto manipulado. Muy bien, hablemos, gracias Luis Vicente, ya vamos a seguir contigo, Oscar, hablemos de cómo desde el punto de vista de la práctica empresarial se viene dando este desabastecimiento, porque eso tiene también una lógica de mercado. ¿Cuál es la razón por la que vemos hoy estos supermercados vacíos desde la lógica del productor y del empresario, del comercializador? Sí, hay uno de los elementos que se implementó hace ya más de 5 o 6 años en términos del control de precios para los productos de la canasta familiar. Por consiguiente, este elemento de control de precios le coloca un tope para poder generar la venta y estos topes normalmente están generados a los tipos de cambio oficial que se generen en Venezuela. Por consiguiente, si suponemos que un papel higiénico vale
un papel higiénico vale 6 bolívares, por decir cualquier cosa, o sea, $1, 6,30, pues ese es el tope que vamos a generar dentro del precio. Pero ¿qué sucede con las compañías? Las compañías, como no tienen acceso, como decíamos ahora, a los dólares de una manera fácil para generar sus elementos de producción, y tienen que pagarlos en lo que puede ser de dos maneras, o sea, un dólar oficial que es muy restringido a 6,30, pero en cualquiera de los elementos de subastas de estos dólares que se pueden subir a 12 o hasta inclusive 23 bolívares, estamos todavía hablando de un tipo de cambio controlado por el Estado, aunque sea por un elemento desde el punto de vista de la oferta. Entonces ya estamos diciendo que si estamos hablando de un papel higiénico a 6 bolívares, pero tengo que comprarlo a un dólar de 24, ya estoy hablando de 4 veces. Pero si adicionalmente para eso no tengo acceso a lo que son los dólares oficiales, bien sea la tasa oficial o la del sistema de preferencia, estamos hablando que afuera en la calle estamos alrededor de 73 bolívares. Eso nos está dando 11.5 veces. Por consiguiente, esos niveles de precios son insostenibles para poderlos manejar cualquier compañía. Esto ha generado desabastecimientos porque yo no voy a comprar algo a venderlo a 6 bolívares si tengo que pagar por él manejando el mismo elemento de comparación de 6 bolívares de $1 a 73 bolívares. O sea, si soy, digamos, comercializador, pues lógicamente esa diferencia es nefasta para mí como comerciante. Pero si soy productor también porque los insumos fluctúan en ese dólar, digamos, negro. Exactamente. Entonces, si yo voy a decir que voy a tener que comprar una pieza para mi maquinaria, un rodillo de papel para poder hacer papel higiénico, volvamos al mismo ejemplo, y decimos que no lo puedo comprar a el tipo de cambio oficial ni al tipo de cambio de subasta, sino que lo tengo que comprar a 73 bolívares porque si no, no me lo despachan del resto del mundo porque las compañías internacionalmente están generando de alguna manera un acondicionamiento de sus comercios con Venezuela y es el pago anticipado de las mercancías. Algunos todavía siguen vendiéndole a crédito, cosa que cuestiono bastante, pero empieza a generarse esos problemas. Entonces yo voy a comprar un rodillo para poder producir papel higiénico a 11 veces o 11.5 veces el valor del dólar. Eso encarece los procesos de producción y al encarecer los procesos de producción, pues estamos generando ese elemento de desabastecimiento. Pero no solamente por el elemento de control de precios, sino por los mismos elementos de los costos internos. Sí. Entonces decimos que por diferentes razones estamos incrementando los precios los salarios mínimos para poder mantener un poder adquisitivo de la población, de la parte laboral, contentos en términos de lo que puedan ser los efectos electorales y demás, pero no hago los ajustes en el precio de los productos. Entonces incremento el 20% en mayo 1, típico de lo que se hace, pero no tengo un reajuste del precio de los controlados. Entonces, por un lado y por el otro, igualmente como empresario, pierdo porque los costos suben y el precio no me lo dejan subir. Muy bien, y esta destrucción del aparato productivo, Oscar, es lo que hace que hoy Venezuela esté en una línea muy delgada donde solo depende del petróleo como nunca antes en su historia. Como nunca antes. Si nosotros nos devolvemos 15 años, la economía de Venezuela dependía entre un 70 y un 75% del petróleo. Todavía había un 25% de industria local. Teníamos una industria local muy fuerte en términos de la producción de automóviles, en la parte de los ingenios azucareros, en la parte de harinas, inclusive en la parte de confecciones, por ejemplo. Café tenía también algunos elementos de medida y eso nos daba una posibilidad de tener un 25-30% de lo que era economía no dependiente del petróleo. Los estimativos hoy es que alrededor del 95 al 97% de la economía dependen única y exclusivamente del petróleo, porque los otros aparatos industriales prácticamente se han desbaratado, se han desmoronado y ha generado que la economía cada vez más dependa de ese petróleo. Muy bien, y ahí voy a volver con Luis Vicente porque según la prospectiva que se hace en este tema de la producción petrolera, uno de los principales compradores de petróleo que tiene Venezuela es Estados Unidos y se está proyectando que en el año 2020 o hacia adelante ya Estados Unidos va a autoabastecerse en la producción de petróleo. ¿Qué va a pasar entonces, Luis Vicente, si definitivamente ya Estados Unidos no compra más petróleo a Venezuela, que reitero es hoy uno de sus principales mercados, uno de sus principales compradores, Luis Vicente?
Bueno, obviamente un país hiperdependiente de un solo bien, como es el caso petrolero, que además es volátil, más allá de la estrategia americana de ir reduciendo su dependencia extranjera, que por cierto no es nueva. Y vale la pena decir que este debate hace 50 años existía y hace 30 años existía. Los venezolanos siempre se han planteado la posibilidad de que el mundo pues, reduzca dramáticamente su demanda petrolera y qué va a hacer cuando eso ocurra. Y la verdad no ha hecho nada para protegerse, pero tampoco ha pasado. Es decir, no es tan simple tampoco la sustitución. Va mucho más allá de los discursos políticos. Y por otro lado, lo que sí ha ocurrido, yo creo que es una estrategia interesante del gobierno chavista, es que han buscado socios distintos también a los tradicionales. Es decir, el nivel de dependencia venezolano hoy, solamente la colocación de productos en los Estados Unidos es menor. Es decir, obviamente sigue siendo Estados Unidos el principal cliente de Venezuela, pero no es verdad que sea el único. El crecimiento en la colocación petrolera a China, que está además desarrollando estrategias fuertes para poder conectarse con los grandes proveedores petroleros, incluso participar con ellos en compra futuro, en la compra o participación de los procesos de refinería o de los procesos de exploración, también es muy fuerte. De manera que en los próximos 10 o 15 años, una parte muy importante del petróleo venezolano va a ser petróleo que se despacha a China, que hace 10, 15 años era absolutamente impensable por el costo de transporte y que resulta que hoy con buques que pueden trasladar 1 millón de barriles en un solo buque a un costo inferior a $1 por barril, en un precio de petróleo de $100 por barril, simplemente hace que el despacho a la China sea un despacho perfectamente, digamos, posible y potencial. De manera que Estados Unidos también está jugando a autoabastecerse porque sabe que fuentes muy importantes de abastecimiento petrolero están de alguna manera orientándose a otros países que tienen demandas incluso muy superiores a la demanda americana y que eventualmente están buscando ese suministro seguro hacia el futuro. Pero la pregunta te la tengo que responder. Si Estados Unidos es autodependiente y Venezuela no logra una sustitución inteligente, sin duda está en la mitad de una macro crisis brutal en términos económicos. Pero si me lo hubieras preguntado hace 10 años, la respuesta es la misma. Y hace 20, y hace 30, y hace 50, era exactamente la misma. No tiene nada que ver con el chavismo. Muy bien, Luis Vicente. Y a propósito de esos ingresos que ha recibido Venezuela en estos últimos años por petróleo, quisimos hacer un ejercicio de comparación de cómo esos recursos podrían haberse invertido y hacer casi de Venezuela una potencia. Y eso lo vamos a hacer a través de nuestro Glocal Básico. En 14 años de revolución chavista, los ingresos por la venta de petróleo han sido para Venezuela de cerca de 980.000 millones de dólares. El gobierno venezolano afirma que de esa cifra, 630.000 millones han permitido el bienestar del pueblo a través de la salud, educación, vivienda y agricultura. Lo cierto es que ese dinero, 980.000 millones de dólares, hubiera ayudado a hacer de Venezuela una verdadera potencia mundial, con el desarrollo de grandes proyectos. Aquí unas comparaciones para ejemplificar. Con los recursos obtenidos por petróleo, Venezuela podría haber construido 4 veces la represa más grande del mundo, llamada de las Tres Gargantas y ubicada en China, con un costo de 30.000 millones de dólares. También el gobierno chavista podría haber construido 4 veces el aeropuerto de Hong Kong, uno de los más modernos del mundo y con un costo de 22.000 millones de dólares. Con la bonanza petrolera, también se habría podido hacer 4 eurotúneles, como el de Inglaterra-Francia, que tiene un costo de 15.000 millones. Y por último, el chavismo podría haber construido el puente más grande del mundo, como el Tsinghua, cuyo costo fue de 2.300 millones de dólares, por lo menos 10 veces. Todas estas inversiones, que sumarían cerca de 300.000 millones de dólares, habrían hecho del vecino país el coloso de América. Pero parece que lo único que hay hoy, por 4 o por 10, son las manifestaciones en las calles, la postración industrial y la crisis política. Óscar, digamos viendo este Glocal Básico que primero se desbarató todo el sistema productivo, el aparato productivo, y segundo se desperdició una gran oportunidad a través de todos estos ingresos por petróleo. Sí, señor. Esto es una tristeza ver cómo un país que tenía una de las mejores infraestructuras
de la parte aeroportuaria, por ejemplo, y de la parte de las vías, lentamente se ha quedado con una modernización posiblemente de lo que es el aeropuerto y una modernización de algunos de los puertos, pero de resto todo ese proceso de infraestructura se ha perdido. Cuando nosotros miramos la riqueza que tiene Venezuela y la comparamos con Colombia, pues tenemos unos productos internos brutos que son muy parecidos. O sea, a niveles del 2013, el estimado, estamos diciendo que Colombia tiene a dólar constante alrededor de 390.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, que es lo mismo que tiene Venezuela. Y eso es absolutamente increíble de un país que está repleto de riqueza, pero que al no generar esa inversión y empezar más bien, no solamente invertirla en el pueblo, que así fueran en obras sociales, eso estaría bien, sino arreglarla a todos los países que están de acuerdo con sus puntos de vista políticos. Eso ha generado una gran salida de dinero y un desabastecimiento y un descuadernamiento de la economía venezolana nunca antes visto. ¿Y qué hace más difícil para un eventual futuro gobierno, pues para el actual, ser muy insostenible, pero para un futuro gobierno también estar maniatado en asuntos económicos? Van a estar muy maniatados porque estamos hablando que igual elementos de comparación con esta riqueza de Venezuela, la deuda externa de Venezuela equivale alrededor del 30% del Producto Interno Bruto, lo que es la deuda colombiana, igual para hacer una comparación estamos hablando alrededor del 20-22%, entonces ahí ya tenemos un elemento, pero no solo eso, sino que están ignorando lo que son los recursos futuros. Con Rusia, por ejemplo, tienen ya contratos de abastecimiento futuro alrededor de los 61.000 millones de dólares. Estamos hablando que esto es alrededor de una sexta parte del Producto Interno Bruto. Y sobre eso sumémosle China, otros 54.000 millones de dólares. O sea que tenemos una deuda externa de 100.000 millones de dólares con unos contratos de abastecimiento futuro ya firmados y comprometidos de alrededor de otros 100 o 120.000 millones de dólares. Estamos hablando ya del 50% del Producto Interno Bruto está claramente definido hacia dónde va en los próximos años. Y no solo eso, sino los inconvenientes sociales que vienen, porque como es una sociedad que tiene unos altos niveles de subsidio, usted le quita a la población los subsidios y lo que vamos a tener son peores enfrentamientos de las clases y de los desabastecimientos que estamos teniendo hoy en día. Muy bien. Óscar Medina, director de la Maestría de Administración en EAFIT, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a comprender toda esta crisis venezolana desde la perspectiva económica. Muchas gracias a ustedes y de nuevo una feliz noche y espero que hayan disfrutado este espacio. Muy bien, vamos a hacer una corta pausa para entrar ya a hablar de cómo nos afecta esto directamente y haciendo una perspectiva también cómo afectará a Colombia si esta crisis sigue profundizándose en el vecino país. Pero antes de la pausa, Juliana Zuluaga nos tiene más trinos locales para hacer ese análisis de la opinión de este tema venezolano. Valdir, seguimos revisando redes sociales para saber cómo se mueve el ambiente político y social también en el ciberespacio. Seguimos en Twitter y vamos a ver trinos que elegimos para mostrarles a ustedes esa realidad de la que estábamos hablando. Aquí tenemos a Roberto Rodríguez, él es un periodista y fotógrafo que dice lo siguiente: puede que ahora en Venezuela no tengamos la justicia que merecemos, pero la vamos a buscar donde, entre comillas, la haya, lo sé. Aquí tenemos a Leopoldo López, que hoy cumple un mes de su detención. Fuerza, fuerza Venezuela, fuerza y fe. No nos rindamos, yo no lo haré. El que se cansa pierde numeral. Ese es el numeral que él está utilizando en este momento y una bendición para los venezolanos. Como les decía hace un momento, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, solo nos interesa defender en Venezuela su democracia, el respeto por los derechos humanos y la paz sin meternos en sus asuntos internos, a propósito de las declaraciones que entrega recientemente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre intervencionismo. Vamos a la pausa y ya regresamos con más aquí en Glocal.
voy a responder con fuerza y contundencia cualquier intento de cualquier gobierno de América de meterse en los asuntos internos de Venezuela. No acepto intervencionismo en Venezuela. Panamá no está siendo injerencista cuando expresa su deseo de paz, su deseo de que en Venezuela las cosas vayan mejor. Si a Venezuela le va bien, a Panamá le va bien, eso es lo que tiene que enterarse. Panamá es culturalmente caribeña, geográficamente centroamericana, históricamente bolivariana. Escuchábamos a Nicolás Maduro diciendo que no permitirá la intervención de ningún país extranjero en esta crisis interna que se está viviendo en su país. Pero queremos terminar este programa de Glocal con el profesor Luis Fernando, con quien volvemos, para hablar de la conexión con Colombia. Usted decía ahorita una cosa muy importante y que hay que mirarla en perspectiva. Digamos, si desafortunadamente en el vecino país toda esta crisis desemboca en una guerra civil, ¿será un problema también muy grave para Colombia, o no, Luis Fernando? Absolutamente. No obstante, no sería como tan negativo, digamos, en términos de perspectiva, de pensar que en Venezuela esto desate en un conflicto de orden civil. Puede pasar, digamos, pero es una probabilidad un tanto lejana. No obstante, lo que suceda al interior del país venezolano, pues obviamente tendrá una repercusión directa, y digo directa porque hay una hermandad de décadas y, digamos, tradicionalmente la relación bilateral Colombia-Venezuela se ha movido por una relación que es como de ondulación, es decir, que hay picos y hay caídas. Ha habido momentos de mucha, digamos, muy buena conexión entre los gobiernos y ha habido momentos, digamos, de muy baja intensidad. Precisamente el mes anterior hubo una declaración, yo diría desafortunada, por parte del presidente Nicolás Maduro en relación con alguna intervención que el presidente Santos hizo en defensa de la democracia y las libertades individuales. Es un llamado a la democracia, de que las partes se sentaran a dialogar. Efectivamente, porque la posición de Colombia ha sido clara y me parece que ahí el gobierno ha acertado. El gobierno colombiano ha acertado en la medida en que reclama una defensa de la libertad y la democracia. Y lo reclama no solo en Venezuela, sino que lo ha reclamado en cualquier parte del mundo donde sucedan hechos contrarios a lo mismo, digamos, a la aplicación de la libertad, o más bien, a los derechos individuales, civiles y políticos de las personas. Entonces, en la medida en que sucedan cosas en Venezuela que desestabilicen el país, eso tendrá una repercusión directa en Colombia. Pero digamos, Luis, de pronto en un escenario hipotético de una guerra civil, incluso desde el punto de vista geográfico, pues los eventuales refugiados o los eventuales venezolanos que dejen el territorio no mirarán ni hacia Brasil ni hacia las Guyanas, porque incluso geográficamente es imposible. Mirarán a Colombia y podríamos hablar, ojalá no lo tengamos que hacer, pero hablar de muchísimos refugiados en nuestras fronteras. Hoy hemos recibido venezolanos, empresarios, intelectuales, académicos, pero aquí sí hablaríamos de un grueso ejército de venezolanos en nuestro territorio que también se haría de alguna manera insostenible, ¿o no? ¿Cómo miras ese escenario hipotético? Digamos, manteniéndonos bajo la hipótesis de que eso llegara a suceder, los controles tendrían que empezar a ejercerse desde Colombia, digamos, en la frontera, porque normalmente la reacción ha sido que Venezuela se posiciona en la frontera para evitar el flujo, digamos, de nacionales colombianos hacia su territorio. En este caso sería a la inversa. En la medida en que se compliquen los asuntos políticos y de orden social en Venezuela y que eso obligue a que haya un flujo de nacionales venezolanos hacia Colombia, pues Colombia tendría que tomar algunas medidas, tampoco por supuesto impidiendo el ingreso de los venezolanos a nuestro territorio, pero sí teniendo un control muy fuerte frente a ese flujo que seguramente sería muy alto. Pero incluso, digámoslo, no desde ese escenario hipotético de guerra civil, sino con toda esta crisis económica hoy, eso vamos ya a es tener un hecho. una migración impresionante de venezolanos. Es decir, ya es un hecho que hay muchos venezolanos que están viniendo a Colombia en procura de, por lo menos, estabilidad, porque Colombia ofrece lo que Venezuela no tiene. Colombia ofrece estabilidad, digamos, hay seguridad jurídica en Colombia, hay estabilidad macroeconómica e incluso microeconómica, y los venezolanos lo que han hecho es, los que han podido tener la posibilidad de venirse a buscar un mejor destino en Colombia, pues lo ha hecho. Ya en el evento, pues digamos, de algo mucho más complejo, pues seguramente la situación sería mucho más delicada para Colombia. Así es, y tenemos que mirarlo también con esa óptica, porque no podemos
tampoco ser ajenos a un eventual escenario más, digamos, terrible en Venezuela. Sin lugar a dudas. Ahora, yo creería que las cosas por lo pronto se mantienen con una relativa estabilidad. Es decir, sigue habiendo una represión en Venezuela, eso es indudable, aunque el gobierno lo niegue. Sigue habiendo un control muy férreo por parte de las instituciones de gobierno existentes frente a la población civil que no está de acuerdo con su posición y con sus planteamientos políticos, con su implementación de un modelo político, pero por fortuna para ellos sigue habiendo una relativa estabilidad, a pesar de las protestas, de los 29 muertos hasta ahora y estas cosas que vienen sucediendo. Muy bien. Luis Fernando Vargas, docente de Relaciones Internacionales de AFIT, gracias por acompañarnos hoy en Glocal. No, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto dentro de las posibilidades para compartir en este escenario. Bueno, y esperamos que el programa de hoy haya sido también muy pedagógico, muy informativo de lo que está sucediendo en Venezuela, incluso no solo del escenario actual, sino del escenario futuro desde la economía, desde la política, desde lo social. Para eso es Glocal, que conecta los puntos aquí en Telemedellín. Este programa que hacemos en una alianza con la Universidad de AFIT y su Centro de Pensamiento Estratégico. Para todos ustedes, un feliz descanso. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Juliana, gracias también por estar con nosotros. Valdir, nos vemos el próximo martes para analizar el mundo y entenderlo desde aquí, desde Medellín. Porque Glocal conecta los puntos. Que estén bien.